Ahí está. Quedó pendiente la otra vez hablar de lo que ya es la parte de clínica propiamente dicha de la patología, ¿verdad? Y normalmente tiene una clínica bastante característica, inclusive bastante llamativa, que nos debe de llevar a pensar o decir, mira, esto puede ser tuberculosis, ¿verdad? Claro, hay diferentes, vamos a hablar también del diagnóstico, y hoy día hay 4 grandes pilares para el diagnóstico de tuberculosis, donde el principal pilar viene a ser lo que es la historia clínica, anamnesis, interrogatorio, examen físico del paciente. Es el principal pilar, ¿verdad? Como había dicho la otra vez, en respiratorio, la historia clínica tiene una importancia bastante inclusive, porque mediante ello vamos a estar solicitando métodos específicos, ¿verdad? Entonces, por ende, su importancia. Y vamos a la clínica. Normalmente, con una imagen me gusta más hablar de lo que es la clínica, ¿verdad? Como pueden ver en la imagen, ¿verdad? En esta imagen da, si observamos, ¿verdad? Si observamos bien, da para apreciar ciertas características clínicas. ¿Qué les llama la atención a ustedes en esta imagen? Referente al paciente, o sea, referente a la imagen completa de por sí, no solamente al paciente. ¿Verdad? Pérdida de peso, ¿verdad? Un paciente delgado, bastante inclusive, porque da para denotarse bien lo que son las costillas, los pobres brazos, ¿verdad? Por cualquier momento puede hacerse fractura, ¿verdad? Las piernas bastante delgadas, ¿verdad? Una sudoración, ¿verdad? Como pueden ver, porque esto que está aquí ya no viene a ser catarro, ya no es esputo, ¿verdad? Puede presentar dolor torácico. ¿Qué más? ¿Verdad? Entonces, pérdida de peso, inclusive, ¿verdad? Aquí la tuberculosis, por esa pérdida de peso, es considerado o es conocido como Baase POI. Es la forma de llamar a la enfermedad, ¿verdad? Baase es enfermedad y POI significa delgado, entonces patología que genera delgadez o pérdida de peso, ¿verdad? Tos, ¿verdad? Como pueden ver, es una tos que el paciente está expectorando, ¿verdad? Normalmente al inicio va a ser seca y después ya enseguida se hace productiva, ¿verdad? La mayoría de los cuadros, la mayoría de los casos en donde se genera tos, ¿verdad? La mayoría se inicia con una tos seca y que después se vuelve productiva, ¿verdad? El paciente va a estar expectorando, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más le llama la atención dentro de esta imagen? La habitación, ¿qué tiene la habitación, Lidia? ¿Qué te llama la atención referente a la habitación? Es precaria, ¿verdad? Lo más probable es que viva en hacinamiento, ¿verdad? Lo más probable, claro, no vemos todo, ¿verdad? Pero da a entender que es un nivel socioeconómico bajo, como habíamos mencionado. No digo que la tuberculosis no pueda afectar a nivel socioeconómico alto, ¿verdad? Pero tiene mayor relación con nivel socioeconómico bajo, hacinamiento, ¿verdad? Como pueden ver, la ventana, ¿verdad? Está oscuro,
¿verdad? Da referente a que es leche, porque normalmente los síntomas, ¿verdad? Como esta sudoración que presenta el paciente que mencionó Milena, está dado principalmente, ¿verdad? Está dado principalmente por fiebre, ¿verdad? Y normalmente la fiebre, habrán visto en semiología, habrán visto semiología de la fiebre, ¿verdad? Continua, intermitente, ¿verdad? Si es matutina, nocturna, habrán hablado de eso normalmente entra en semiología, ¿verdad? Entonces, normalmente suele ser más durante la noche, tiene mayor predominio, ¿verdad? Por el, ¿verdad? Por el vacín, da a entender que es nivel socioeconómico bajo, ¿verdad? No tiene un baño privado. Eh, Puede estar presentando hemótisis, ¿verdad? Puede estar fiebre. Son los síntomas más característicos dentro de la tuberculosis. Y así también, como ya mencionamos, es una patología crónica. Entonces, los síntomas también van a estar apareciendo de manera lenta. No es que el paciente va a despertarse y a la noche y al día siguiente ya viene a consultar, doctor, sabe que anoche tuve, perdón, fiebre, empecé a sudar mucho, mucha tos, dificultad para respirar y perdí ya 4 kilos en una noche, ¿verdad? Normalmente la fiebre suele ser más nocturna, Milena. Normalmente suele ser. Tiene mayor predominio. También puede ser durante el día, pero tiene mayor predominio durante la noche. Son los síntomas, es decir, aparece de manera bien lenta, ¿verdad? Después se va aumentando y por el cual el paciente viene a consultar. Entonces, esta imagen es la que más me gusta para representar la clínica de un paciente con tuberculosis, ¿verdad? Por toda esa parte epidemiológica que estuvimos hablando la otra vez. Entonces, suele aparecer de manera insidiosa. ¿Qué significa insidiosa para ustedes? O si es lo mismo en portugués, ¿verdad? ¿Y qué? Para que es bien lento, ¿verdad? Todos, pérdida de peso. Por la pérdida de peso puede presentar fatiga, debilidad. El paciente va a encontrarse débil. Como ya mencionamos, fiebre y sudoración, normalmente más por la noche. También puede ocurrir durante el día, pero más por la noche. O por lo menos, si el paciente presenta durante la noche, algo hay que pensar. Doctor, últimamente tengo fiebre y solamente por la noche y todos los días, no todos los días, pero últimamente más durante la noche lo que ando teniendo fiebre, empiezo a sudar mucho. Después me pasa, ¿verdad? Pero a la noche aparece. Entonces es un dato que nos tiene que llamar la atención. Pérdida de peso, ¿verdad? Corroborar qué pasó, estás haciendo dieta, qué no estás comiendo, qué estás pasando, que estás perdiendo peso, ¿verdad? Dolor torácico, dificultad respiratoria, como todo cuadro respiratorio. No, nunca va a faltar tos, ¿verdad? Como todo cuadro respiratorio. Nunca va a faltar tos, ni tampoco disnea, ¿verdad? Son los síntomas que siempre va a estar presente, pero ¿cómo es? ¿Cuándo inició? ¿Verdad? Eso va a dar referente a un proceso crónico y no un proceso agudo, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar dentro de las patologías que vimos en cuadro respiratorio o que vamos a ver inclusive todavía, solamente uno, ¿verdad? Solamente uno, eh, o sea, tres son las patologías que genera fiebre que vamos a estar hablando. Neumonía, tuberculosis y bronquitis aguda. Pero así también hay diferencias referente a este cuadro febril. Dentro de estas tres patologías que genera fiebre, solamente uno es de manera crónica.
La neumonía aparece de manera, no digo que de la noche a la mañana, pero por lo menos aparece de manera más rápida. 1, 2 días el paciente ya viene. Bronquitis aguda, lo mismo. Entonces el tiempo va a ayudar a diferenciar. Bueno, pérdida de peso. ¿Cuáles son las patologías que vimos de repente en este mes de cuadro respiratorio que genera pérdida de peso? El paciente es caquético, delgado y enfisema. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a diferenciar, doctor, un enfisema de una tuberculosis? Fácil. La tuberculosis tiene fiebre. El enfisema no genera fiebre, ¿verdad? Y así también el dato importante es bien crónico, bien lento. Tabaquismo, ¿verdad? Tabaquismo. El factor epidemiológico, ¿verdad? Viene y te dice el paciente que no, que vive de manera bien grande su casa, no hay aglomeración de personas. Entonces, hay síntomas, así que de manera eh, aislada da para diferenciar, ¿verdad? Entonces, por ende, la importancia de un buen interrogatorio o para con el paciente. Al examen físico puede presentar todas las, casi unas que otras alteraciones similares que ya de las otras patologías que ya vimos. Puede presentar sibilancias, ¿verdad? Puede presentar crepitante, es decir, no hay mucha diferencia en comparación a la auscultación, ¿verdad? Comparando la auscultación con otras patologías, ¿verdad? Entonces, no nos va a estar ayudando mucho. Insidioso, adjetivo que contiene un engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien. La araña construye una insidiosa telaraña. telaraña. Sí, entonces es un problema la parte del examen físico, ¿verdad? Inclusive también puede presentar acropaquias. Las acropaquias normalmente puede aparecer en varias patologías, no solamente, no solamente tuberculosis, también puede aparecer o puede estar asociado a una cirrosis, por ejemplo, y el paciente también es caquético. Bueno, entonces, la historia clínica, el examen físico, lo que va a llamar la atención de repente, lo que es inspección, palpación, percusión y ocultación, son presencia de ruidos patológicos, ¿verdad? Pero eso no va a diferenciar, tiene crepitante, sí o sí va a ser tuberculosis. La mayoría de las patologías respiratorias van a estar generando ruidos patológicos. ¿Cómo vamos a diferenciar? ¿A qué clínica está asociado? Bueno, por ende, la importancia de un buen interrogatorio con el paciente. Las acropaquias, dedos, palillo, tambor, ¿verdad? Donde la parte distal o la falange distal genera un engrosamiento bastante llamativo, inclusive. El diagnóstico, ¿verdad? Como había dicho, el diagnóstico no es fácil, bastante complicado, bastante inclusive. ¿Por qué? Depende de varios pilares, como dice la literatura. Anteriormente se utilizaba en base a diferentes parámetros. Si, por ejemplo, anteriormente se utilizaba mucho los factores de riesgo, ¿verdad? Tengo aquí un esquema un ratito aquí. Anteriormente se daba una puntuación dependiendo de qué se encuentre. Anteriormente, ¿verdad? Se utilizaba mucho lo que es, o dependía mucho de lo que es el cultivo, ¿verdad? Que el paciente tiene que estar juntando, como solemos decir, su catarro por 3 días de manera consecutiva a primeras horas de la mañana. Anteriormente era el principal pilar para el diagnóstico, ¿verdad? Antes se hacía por puntaje, de acuerdo a los factores de riesgo, es decir, la parte epidemiológica, la clínica, lo que se podría estar encontrando dentro de una placa radiográfica. Se utilizaba mucho también anteriormente, se utilizaba mucho lo que es la PPD, que es la prueba de tuberculina, también llamada prueba de Mantoux, que se realiza en la región anterior del brazo, ¿verdad? Entonces, anteriormente se utilizaba mucho, hoy día ya es muy descartado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el principal problema es que no te dice que es tuberculosis, sino que el paciente tiene tuberculosis, sino lo que dice es que estuviste en contacto con una persona con tuberculosis.
el estar en contacto con una persona con tuberculosis no te dice que vos ya tenés, ¿verdad? Entonces es un problema. Anteriormente se hacía por puntaje, ¿verdad? Por ejemplo, 7 puntos para arriba ya era diagnóstico de tuberculosis. Por ende, dependía mucho, bastante de lo que es la parte del cultivo, ¿verdad? La tinción con Ciel-Nielsen principalmente. Hoy día sigue siendo importante, no digo, pero ya no depende solamente de lo que es el cultivo, ¿verdad? También antes se le daba puntajes, perdón, antes se le daba puntaje y de acuerdo al puntaje se hablaba de no, es tuberculosis, posible, probable tuberculosis. Hoy día se utiliza 4 grandes pilares para el diagnóstico. Como había dicho, el principal pilar es la historia clínica. ¿Y por qué digo que es el principal pilar? Porque la historia clínica nos va a llevar a nosotros a solicitar la parte de bacteriología, porque el cultivo, que es para realizar la muestra, eso de 3 días consecutivos, primeras horas de la mañana, no se realiza en cualquier paciente, ¿verdad? Igual que, por ejemplo, que vimos en patologías como en donde se requiera proteinuria, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, nefrótico, nefrítico, uno de los pilares del diagnóstico es la proteinuria de 24 horas, ¿verdad? Entonces, no pedimos proteinuria de 24 horas a todos pacientes, tiene que haber indicaciones para estar solicitando, muy similar a lo que ocurre aquí dentro de tuberculosis. No pedimos, no a todos los pacientes le decimos, mira, a la mañana temprano vas a estar juntando tu catarro, ¿verdad? Y eso me vas a estar trayendo, ¿verdad? Por 3 días a juntar. No pedimos a cualquier paciente. ¿En qué caso? Cuando hay sospecha de tuberculosis. ¿Cuándo llegamos a esto? Aquí, ¿verdad? Historia clínica, anamnesis, ¿verdad? La placa radiográfica también ayuda bastante. Se puede observar lo que son áreas de condensación o inclusive también se puede estar observando lo que son las cavernas, ¿verdad? Va a estar dependiendo mucho en qué etapa se encuentra la paciente. Y el último que viene a ser la prueba de tuberculina, como había mencionado, hoy día casi ya no se utiliza la prueba tuberculina, se dejó mucho de lado. ¿Por qué? Y porque no cierra mucho el diagnóstico. Anteriormente se utilizaba bastante. Cuando digo anteriormente, allá hace 15 años atrás, 20 inclusive, se utilizaba bastante la prueba tuberculina, ¿verdad? Porque era barato, ¿verdad? Y así también, y anteriormente era muy difícil para el cultivo. No en todos los lugares hacían el cultivo, entonces dificultaba bastante. Hoy día, todos los laboratorios, ¿verdad? Hoy día el que tiene su laboratorio de microbiología, tiene que tener todo, porque si no, no, vamos a llevar en tal laboratorio porque ahí no hay luego, ¿verdad? No da gusto ahí porque nunca tiene, entonces vamos allá a otro laboratorio más grande, ¿verdad? Entonces normalmente es la forma más utilizada hoy día. Y así también el problema de la prueba de tuberculina es el tiempo, que normalmente puede demorar entre 48 horas aproximadamente para que genere una reacción adversa. Es decir, hay que esperar otra vez 48 horas para que te diga que si estuvo o no en contacto. Entonces, no, ¿de qué me sirve? Vamos directo a lo que más ayuda al diagnóstico. La historia clínica, ya mencionamos, ¿verdad? El hacinamiento, como habíamos mencionado, no vamos a preguntar al señor o al paciente, ¿vivís en hacinamiento? ¿Verdad? ¿Verdad? De repente, ¿verdad? Tiene un tatuaje en el brazo, dice PCC, ¿verdad? PCC creo que era, ¿verdad? De ustedes. Algo así creo que era, ¿verdad? PCC, creo que era PCC, que una de las, si no me equivoco, ¿verdad? Ustedes me van a confirmar que uno, creo que era PCC, no me acuerdo, yo estoy inventando, ¿verdad? Bueno, dice PCC, ¿verdad?
de repente, sí, ¿verdad? Primer comando capital, algo así parece, ¿verdad? Algo así, creo que el primer comando capital, algo así, ¿verdad? Si viene por en el brazo, ¿verdad? Hay que pensar por si acaso estuviste en la escuela, ¿verdad? Por si acaso, ¿verdad? Entonces, hay que, por más que sea incómodo, hay que preguntar, ¿verdad? Porque el paciente no le va a estar diciendo a usted, yo estuve en la cárcel, ¿verdad? No le va a pensar que no tanto porque tiene vergüenza ni que otra cosa, va a pensar que no tiene referencia, que tiene que ver pues de que estuve en la cárcel, ¿verdad? Con mi enfermedad, con mi tos, ¿verdad? Entonces, por ende es importante preguntar al paciente, recuérdense siempre, el paciente no le va a decir todo, ¿verdad? Porque no va a estar teniendo esa asociación con la clínica. Y no tiene por qué. Somos nosotros que debemos de estar interrogando, ¿verdad? Entonces, hacinamiento, o de repente vive con muchas personas, ¿cuántos viven dentro de la casa? Y mira, doctor, nuestra casa es humilde, ahí vivimos mi esposa, vive mi hermano también con su esposa y con sus dos hijos. Nosotros tenemos un hijo, es pequeño, ¿verdad? Pero vivimos ahí, entonces no hay mucho espacio, ¿verdad? ¿Qué más? Referente a de repente se hace uso de fármacos que comprometa el sistema inmunológico. Entonces, todos los factores que predisponen a estar relacionado a tuberculosis, ¿verdad? Radiografía, lo que se puede observar, entra dentro del grupo de patrón de consolidación principalmente. Entonces, así también muchas veces puede presentarse, si tiene VIH, sí, ¿verdad? Solamente que no te va a decir siempre que no, ¿verdad? O por lo menos no sabe, ¿verdad? Porque no es un estudio, por ejemplo, la prueba de VIH, no es un estudio, doctor, yo quiero hacerme la prueba de VIH, ¿verdad? Y ahí luego te pensé, espera, ¿por qué te quería hacer la prueba de VIH? ¿Verdad? ¿Por qué te quería hacer? Entonces, no es un estudio de rutina, ¿verdad? Claro, en ciertos grupos de riesgo o grupos de personas tenés que pensar, ¿verdad? Ciertos grupos de riesgo son más a, a tener VIH, ¿verdad? Pero siempre igual sería hacer la prueba, o inclusive hoy día el tema de la parte de hacer o solicitar la prueba de VIH tiene que, tenemos que tener la autorización del paciente. Ya no es como anteriormente, por ejemplo, se solicitaba y muchas veces no se requería el permiso del paciente. Hoy día se requiere, ¿verdad? Y eso también muchas veces es un problema bastante, inclusive. El aspecto de consolidación, ¿verdad? Que estaría conformando lo que es el complejo de GOM, y en otros casos también lo que son las cavitaciones, ¿verdad? Propiamente dicho. Y claro, ¿qué parte del parénquima pulmonar vamos a estar buscando principalmente? Ahí en la región superior, ¿verdad? En imágenes me imagino que llegaron a ver lesiones cavitarias. Por si acaso en imágenes llegaron a ver lesiones cavitarias. Por si acaso, las lesiones cavitarias se dividen en lesiones cavitarias de pared fina y de pared gruesa, ¿verdad? Normalmente es la gran división que se realiza, ¿verdad? Porque hay patologías como por ejemplo un enfisema, tiene una pared fina, ¿verdad? Y hay otras como la tuberculosis, ya tiene una pared más gruesa, las cavitaciones que se presentan, absceso pulmonar, por ejemplo, también otro. Entonces, la gran clasificación que tiene dentro de la placa radiográfica. Y ahí va a depender. ¿Por qué digo que va a depender? Va a estar dependiendo de qué fase o en qué fase se encuentra el paciente. Nosotros no sabemos, ¿verdad? En qué fase va a estar. Una placa radiográfica sí nos va a estar ayudando a saber si es complejo de GON. ¿Por qué? Porque el complejo de GON se va a poder observar una lesión bien, o sea, todas áreas condensadas, ¿verdad? ¿Por qué? El complejo de GON no son nada más que
acúmulo de células que empezaron a fibrosarse y van en la imagen, va a aparecer bien blanco, lesiones bien blanquecinas. Y si es caverna, ¿verdad? Si es la etapa secundaria, si son cavernas, se van a poder observar en forma de, como suelo decir o suelo explicar, en forma de pelotas, ¿verdad? En formas de cavitaciones principalmente. Entonces, dependiendo en qué etapa, por eso la placa radiográfica es importante dentro de los métodos de imagen básico, ¿verdad? Porque la radiografía es barato, es rápido, eh, no demora, ¿verdad? En el momento que 5 o 10 minutos ya se tiene claro, de repente dependiendo de la cantidad de pacientes que están esperando para hacer su placa radiográfica, puede demorar más, pero el hecho de hacer, o tomar la placa radiográfica es cuestión de 5 minutos, rápido, ¿verdad? El único gran problema viene a ser la radiación, ¿verdad? Pero igual, con una placa radiográfica el paciente no va a generar una radiación severa o importante. Entonces es uno de los pilares que puede llevarnos a pensar. Claro, pilares para llevar a pensar. Todavía no podemos decirle, mira, señor, con tu clínica y con tu radiografía vos tenés tuberculosis y es tuberculosis. ¿Verdad? No podemos, sí o sí debemos de realizar el cultivo, porque el cultivo te va a decir, aquí hay bacilo de Koch, ¿verdad? Aquí hay bacilo de Koch. ¿Verdad? Aquí las famosas cavernas, como pueden ver, son de paredes gruesas, ¿verdad? Bien delimitadas bastante, inclusive, y la región, ¿verdad? Recordar, si está en la región superior y pensar en tuberculosis, si encuentran en la región de la base, tuberculosis, muy poco probable, bastante inclusive, muy poco. ¿Por qué va a estar en la base? Tiende a generar lesiones principalmente en los lóbulos superiores, principalmente. El lóbulo inferior, no me convence. Difícilmente sea tuberculosis, muy difícil. ¿Verdad? Pero igual, si tiene una clínica sospechosa, igual debemos de pensar, pero no sería muy característico de la tuberculosis propiamente dicho. Y la vaciloscopía, ¿verdad? Como ustedes dicen normalmente, ¿cómo dicen ustedes? Cultura, ¿verdad? Ustedes le llaman cultura. La cultura es uno de los principales pilares para el diagnóstico, ¿verdad? Y aquí la importancia de cómo recolectar, ¿verdad? La, la muestra de, como dicen ustedes, carro, ¿verdad? Primera hora a la mañana se despierta, normalmente le damos al paciente los frascos que es para orina, le damos ese y va juntando, ¿verdad? A la mañana. Y cierra y llevamos a laboratorio, ¿verdad? De ahí va a depender normalmente, la mayoría de los casos, el paciente viene por una dificultad muy importante, ¿verdad? Y muchas veces queda internado, ¿verdad? Eso también muchas veces el paciente queda internado. ¿Por qué? Principalmente para poder llegar al diagnóstico. ¿Por qué digo ello? El paciente si decimos, mira, esto puede ser tuberculosis y me vas a traer hoy es día jueves. Me vas a traer viernes, sábado y domingo. Me vas a traer tu muestra de escarro, de esputo, de expectoración. No va a traer, no va a venir, ¿verdad? Y una probable tuberculosis. Recordar, para vigilancia sanitaria es una enfermedad de notificación obligatoria, ¿verdad? Porque no sé si llegaron a ver ya esto, hay patologías que son de notificación obligatoria por la importancia epidemiológica, que dengue, COVID, por ejemplo, hoy día, sí o sí hay que notificarse, ¿verdad? Dengue, ¿qué más? Como mencionamos, tuberculosis, que normalmente también suele ser en notificación obligatoria hoy día. A ver, ¿qué normalmente hoy día sí frecuente? Hoy día frecuente, no muchas patologías son de notificación, por lo menos no me vienen en mente, ¿verdad? Pero después sí las patologías que hay, pero que no se ven mucho, como por ejemplo meningitis, ¿verdad?
Normalmente la meningitis, cuando se ve, aparece en, como dicen ustedes, nosotros le decimos brote de meningitis. Usted le dicen surto, ¿verdad? Usted le dicen surto cuando aparece así de manera, que para nosotros sería un brote, que aparece de manera brusca varios casos, ¿verdad? Normalmente la meningitis cuando aparece, más aparece de esa manera, ¿verdad? VIH, por ejemplo, enfermedad de notificación obligatoria. Entonces, van a estar viendo que hay patologías que sí o sí tenemos que estar notificando. Inclusive, tiene su propia hoja de notificación, ¿verdad? Van a estar dando, hay varios. Fiebre amarilla, por ejemplo, también. ¿Qué más? Hay su propia hoja, por ejemplo, también para... Ay, se me en documentación sanitaria hay todas las patologías, o se suele dar todas las patologías que es importante notificar, ¿verdad? ¿Qué más normalmente suele notificarse? Cuando una persona es mordida, por ejemplo, por un perro, también es importante. ¿Qué más? También para rotavirus, en algunos casos también se suele solicitar. Sífilis, normalmente no se notifica, ¿verdad? Normalmente, si no me equivoco, no, porque es más una transmisión, o sea, en algunos casos sí, otros no. Ya he visto ya en algunos casos que sí, pero no tiene su propia hoja. Aquí, por lo menos, que yo recuerde, por lo menos no tiene, que yo recuerde, ¿verdad? Eh, en, en todas las patologías, por ejemplo, que puedes dar, es importante notificar, ¿verdad? Hoy día creo que lo más frecuente, inclusive aquí en Paraguay ahora, eh, puede haber inclusive un brote, como dicen, un surto de dengue, ¿verdad? Es un problema, imagínense, de por sí nosotros aquí ya estamos saturados con el tema del COVID y otra vez con dengue, ahí se fue, ahí nos vamos todos. Ahí sí se sobresatura el hospital. De por sí lo ya está saturado, ¿verdad? Pero más todavía. Principalmente en Asunción y Central, que son allá alrededor de la capital. Ahí donde más casos hay. Aquí normalmente no hay tantos casos, por suerte. Por suerte. Bueno, la vaciloscopía, entonces, uno de los principales para pilares, ¿verdad? Para llegar al diagnóstico y el estudio, ¿verdad? ¿Cómo te viene? Te viene por cruces, ¿verdad? Negativo, no se observan bacilos de Koch. Una cruz, menos de un bacilo en 100 campos observados, ¿verdad? Dos cruces de 1 a 10 en 50 y tres cruces más de 10, ¿verdad? Sí, muy similar, muy similar, ¿verdad? Viene por cruces también, ¿verdad? Entonces, ayuda y te va a decir, mira, aquí al mismo tener el vacilo de coche, ¿verdad? Entonces, y con eso hacemos todo el protocolo, ¿verdad? Porque todo lo que sea, por ejemplo, normalmente, ya que hablamos de dengue, ¿verdad? ¿Por qué digo dengue? Normalmente cuando hay muchos casos de dengue, la vigilancia sanitaria dice, por ejemplo, tantos casos confirmados de dengue, tantos casos probables de dengue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se tuvo, por ejemplo, en este caso, la serología, ¿verdad? Muchas veces hablamos de confirmado cuando tenemos una prueba o un examen laboratorial que lo confirme, ¿verdad? Para dengue, normalmente la mayoría de los casos son casos probables, ¿verdad? Porque no se realiza muchas veces el, el laboratorio o la serología, ¿verdad? Para llegar al diagnóstico. Entonces es un problema. ¿Y por qué no se realiza? Por varios motivos. Primero, aquí en el servicio público no hay, ¿verdad? Es caro, es caro, ¿verdad? Entonces es un problema y así también puede dar falsos, ¿verdad? Entonces hay más casos probables que por la clínica, aparentemente, el factor epidemiológico de una región en donde hay muchos casos de dengue. Entonces muchas de las veces los casos son más probables que confirmados, ¿verdad?
Y en este caso, para tuberculosis, tenemos que confirmar el caso, para notificar, ¿verdad? Pero alguien de pulmón, ¿cuál otro órgano? Y mira, después de pulmón, ¿verdad? Después de pulmón puede afectar normalmente a nivel sistema nervioso, ¿verdad? Sistema nervioso, digestivo también, ¿verdad? Son las áreas que con más frecuencia después del pulmón, ¿verdad? Ahora que decís, Lisiane, ahora que me preguntas, yo nunca he visto, yo particularmente porque no soy neumo, ¿verdad? Porque no soy neumólogo, pero las veces que he visto de tuberculosis, visto un buen número de casos, es más pulmonar, ¿verdad? Ahora que me pongo a pensar por tu pregunta, yo nunca he visto un extrapulmonar, nunca llegué a ver particularmente una tuberculosis extrapulmonar, ¿verdad? Claro, primero porque es de notificación, ¿verdad? Y después ya encaminamos directo al neumo. Normalmente cada vigilancia sanitaria, aquí por lo menos no sé en Brasil, aquí por ejemplo en el hospital regional, tiene su propia parte de patología respiratoria. Y ahí entra, por ejemplo, tuberculosis y ya les encamina, ¿verdad? Normalmente. Entonces yo, ahora que preguntas, Lisiane, yo particularmente nunca he visto un extrapulmonar, ¿verdad? Nunca he visto. Sí, pulmonar ya he visto varias veces, varios episodios, o sea, pero en varios casos. Bastante inclusive, ahora que me pongo a pensar. Pero extra, ¿verdad? Hueso, ¿verdad? Como te mencioné, digestivo, intestino, ¿verdad? Lo que acá por lo menos, lo que la literatura menciona, ¿verdad? Yo nunca he visto. Entonces, te voy a ser bien sincero, era un extra. Pero intestino o tubo digestivo, ¿verdad? Sí, es es donde uno de los que más suele generar lesiones, ¿verdad? Cuando es extrapulmonar. Como dice la literatura, la tuberculosis, ¿verdad? Literalmente puede afectar cualquier aparato o sistema, literalmente, ¿verdad? Solamente que tiene de repente ciertas incidencias, ciertas regiones del tejido que tiene mayor afinidad, por así decirlo. Conocí una persona que sobrevivió más estado vegetativo a tuberculosis, atingió sistema nervioso, ¿verdad? Cerebro, por ejemplo, ¿verdad? Es lo que menciona la literatura, ¿verdad? Como había mencionado, yo nunca he visto eh, una patología o una tuberculosis extrapulmonar, ¿verdad? Sí, pulmonar, eso sí, eso es muy frecuente, bastante inclusive. Siempre va a haber, ya mencionamos el porqué la otra vez, factor epidemiológico, ¿verdad? Bueno, y por último, la prueba de PPD. Esta hoy día ya casi no se utiliza, ¿verdad? Tiene varios nombres. Prueba de PPD, prueba de tuberculina, prueba de Mantoux. No sé cuál es el nombre más utilizado en Brasil, ¿verdad? Aquí es más prueba de la PPD o prueba de Mantoux. ¿En qué consiste? Se aplica en la región del antebrazo, ¿verdad? La tuberculina, ¿verdad? Y eso es la idea, es generar una reacción adversa. ¿Dónde está el problema? Que el tiempo demora, como había mencionado, aproximadamente entre 48 horas aproximadamente y forma una pápula. De acuerdo al tamaño de la pápula, de acuerdo al tamaño de la pápula, se ve si el paciente presenta o no, o estuvo en contacto o no con tuberculosis. De repente, ¿en qué caso puede todavía utilizarse? Eso casi me olvidé. ¿En qué caso de repente se puede utilizar todavía la prueba PPD? En niños, ¿verdad? ¿Por qué en niños? Porque el niño no sabe todavía expectorar, ¿cómo le van a decir? Echa tu catarro, ¿verdad? Echa, acá tenés que bien tratar de inhalar y echar el catarro. No se puede, ¿verdad? Entonces es un problema. Entonces, normalmente ahí en niños se suele realizar la prueba de PPD, ¿verdad? Es muy útil en esos casos en personas que no pueden expectorar o que no saben, en este caso, no es que no pueden, no saben, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí se suele utilizar. Fuera de ello, el paciente que puede y sabe expectorar, se recomienda el cultivo. ¿Dónde está la prueba de PPD? Puede dar falsos, ¿verdad? Puede dar muchos falsos. Y así también
el niño hace adentro, no afuera. Sí, el niño expectora y traga su expectoración, ¿verdad? El niño traga su catarro del tubo respiratorio, del aparato respiratorio al aparato digestivo, ¿verdad? Sin darse cuenta, ellos tragan normalmente, ¿verdad? Es muy frecuente, ¿verdad? Cuando está engripado, tiene su rinorrea, ¿verdad? Y después traga, ¿verdad? Es muy frecuente, entonces es un problema, ¿verdad? Hay una regla, se mide la pápula, de acuerdo a cuánto mide, se habla de valores. ¿Dónde está también el problema? Por ejemplo, personal de blanco. En personal de blanco, nosotros, ¿verdad? Nosotros puede dar muchos falsos. Es el principal problema, que puede estar generando falsos. Y así también hay referente a la situación epidemiológica o clínica del paciente. Por ejemplo, para que sea considerado positivo en ciertos grupos de pacientes, tiene que ser mayor a 5 milímetros. Es decir, paciente con VIH mayor a 5 milímetros ya es considerado positivo. En niños menores a 5 años tiene que ser mayor a 10 milímetros. ¿Verdad? Paciente que no tiene ningún riesgo tiene que ser mayor a 15. Entonces es un problema. Mucho falso. Es el principal problema. Puede dar falso. Y a veces queda positivo. El problema radica que no te dice que tiene la enfermedad, sino que más bien que hubo contacto. Ahí está el principal problema. Bueno, estuviste en contacto con una persona con tuberculosis y yo tengo tuberculosis, doctor. No, este estudio solamente te dice que estuviste en contacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo, doctor? ¿Verdad? Entonces, por ende, un problema. ¿Verdad? Los falsos, uno de los problemas es que de repente la tuberculina puede estar vencida. ¿Y cómo que vencida? Como no es un estudio que se realiza muy a menudo, ¿verdad? Muchas veces la tuberculina que se inyecta en el antebrazo queda vencida, ¿verdad? Es un problema. Muchas veces también se diluye de manera incorrecta. De repente, la región del antebrazo puede haber lesiones. Si hay lesión en el antebrazo, hay que buscar el otro, ¿no? Tiene que ser un antebrazo sano. Lactantes puede dar positivo, si es un lactante menor de 6 semanas, también suele ser uno de los problemas. ¿Verdad? Entonces, como pueden ver, tiene más dificultades que ventajas, ¿verdad? Principalmente. Y por último, ¿verdad? El tratamiento, solo a modo de comentario, ¿verdad? El tratamiento, 6 meses de fármaco, ¿verdad? Normalmente se suele utilizar un grupo de fármacos, 4 normalmente, ¿verdad? Que suele ser la isoniazida, rifampicina, piracinamida y el etambutol. Los 4 se da por los primeros 2 meses y después la isoniazida y la rifampicina se da por los siguientes 4 meses. Para decir, son 6 largos meses de tratamiento. Vimos el ojo. La tuberculosis tiene cura y puede curarse. El problema, como habíamos mencionado la otra vez, es el tiempo, ¿verdad? 6 meses el paciente abandona, ¿verdad? Como habíamos mencionado, ahí depende mucho de vigilancia sanitaria. Tiene creo del paciente, ¿verdad? X paciente ya no viene a tomar o ya no viene a retirar su medicamento. ¿Verdad? ¿Qué pasó con este paciente? ¿Verdad? ¿Qué pasó con este paciente? ¿Verdad? Entonces, vigilancia sanitaria, o si es APS, ¿verdad? El médico de salud, de familia, tiene que ir, porque aquí, no sé si en Brasil, el APS, la atención primaria, el médico que está así en los barrios pequeños, en las comunidades pequeñas, normalmente tiene días de visita a ciertos pacientes, no a todos, dependiendo. No sé si en Brasil también es así. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, creo que no me acuerdo bien, creo que es martes o viernes, algo así, que sale días de visita para ciertos pacientes, no a todos. ¿Verdad? Entonces, espera, ¿qué pasó con el paciente? ¿Verdad? ¿Por qué abandonó el tratamiento? ¿Quiso abandonar o qué pasó? ¿Verdad? Por ende, siempre es importante hablar bien con el paciente. Mira, este es un tratamiento largo,
te podés curar, pero tenés que terminar el tratamiento, ¿verdad? Por eso, cualquier cosa es importante. Si no podés venir a retirar, comunicate con nosotros y vamos a hacerte llegar el medicamento, ¿verdad? Pero sí o sí, tenés que tomar el fármaco, porque si no, no te vas a curar, ¿verdad? No te vas a curar. Inclusive, hace años, uno de los eslogan, ¿verdad?, de que hizo el ministerio referente a la tuberculosis, ¿verdad?, que la tuberculosis tiene cura, ¿verdad? Eso hace años ya, porque por el pensamiento, ¿verdad?, por el pensamiento, porque cree que ya no se cura, ¿verdad? Inclusive, como había mencionado, hoy día la persona o el paciente que es diagnosticado con tuberculosis puede ser todavía marginado por la sociedad, ¿verdad? Puede ser todavía marginado por la sociedad, entonces también es un problema, ¿verdad? Mi hija cuando tenía un mes presentó linfadenopatía axilar de las vacinas. Mira, no, o sea, es una de sus reacciones, pero no suele ser frecuente. Presentó fiebre, orificio fístula, es una fístula, pero quedó internada por 5 días, ¿verdad? Sí, normalmente la BCG, ¿verdad?, es uno de los problemas porque eh, sí o sí, ¿verdad?, se aplica a temprana edad, ¿verdad? Aquí, por lo menos antes de los 30 días. No sé si en Brasil también de esa manera, ¿verdad? Pero aquí es antes de los 30 días, ¿verdad? O dentro de los 30 días se debe de estar aplicando, ¿verdad? Igual si no se aplica dentro de los 30 días, tiene que aplicarse, ¿verdad? Pero es lo recomendado por el Ministerio de Salud, porque aquí, por ejemplo, cuando nace el niño, tiene su libreta, ¿verdad? O se le da una libretita del niño, ¿verdad? Boom, ya está. Tiene una libretita del niño en donde aparece todo su, ¿cómo le llaman? El crecimiento, ¿verdad? De peso, talla, edad, según meses, según sexo, la vacuna, cómo tiene que tomarse y todo. Una libreta bien específica, ¿verdad? Bastante. Y eso, por ejemplo, es gratuito, ¿verdad? Acá es aquí también, después de 3 meses de tratamiento de la enfermedad, sí, después de un tiempo, ¿verdad? Después de un tiempo, si no me equivoco, es 3 meses. Buena pregunta, Milena. Voy a preguntar un poco a un colega que es epidemiólogo, ¿verdad? Y para preguntar bien, si no me equivoco, es 3 meses. Si no me equivoco, es 3 meses, ¿verdad? Aproximadamente. Creo que sí, es entre 2 y 4 meses. No me acuerdo con exactitud, pero después de un tiempo ya no es transmisible. Es decir, la persona tiene la enfermedad, pero ya no va a contagiar. Voy a preguntar bien. Tengo un colega que es epidemiólogo y siempre todas las patologías que son así de relacionado a tuberculosis, a ver, que ya tuve también un caso de Chagas, tuve una vez un caso de un paciente con Chagas, ¿verdad? Y son patologías que se ve mucho en la literatura, pero que muchas veces no vemos, ¿verdad? O no tenemos el paciente, ¿verdad? Entonces, solicité una interconsulta con él para ver qué hago, ¿verdad? Porque en ningún lado te dice qué hacer, ¿verdad? Te dice nomás cómo diagnosticar tuberculosis. Entonces, siempre él me orienta a qué hacer con estas patologías que son de notificación. Enfermedad de Chagas también, otra enfermedad de notificación, por ejemplo, ¿verdad? Tuve que notificar, hacer toda una nota para enfermedad de Chagas, la vigilancia sanitaria, ¿verdad? Entonces, es complicado, ¿verdad? Entonces voy a estar, pero hay un periodo en donde ya no transmite, pero aún sigue teniendo la enfermedad. A veces se aplica cuando sale. Sí, normalmente sí. Aquí también. Aquí, por ejemplo, te dice hasta los 30 días, pero normalmente cuando sale, ¿verdad? Cuando se le da de alta o antes, inclusive, ¿verdad? Ahí también depende, ¿verdad? ¿Por qué digo que depende? Si tienen un sanatorio privado, si están en un sanatorio, acá, por ejemplo, no sé en Brasil, pero los hospitales privados
no hacen la parte de vacunación, solamente los hospitales públicos, ¿verdad? No sé si en Brasil también es así. Entonces, ahí depende. Si la mamá tuvo en un hospital público durante el cuadro, durante la internación o el periodo de internación, ya se le aplica al niño, ¿verdad? Al papá le lleva un rato y se le aplica, ¿verdad? O otra persona. Y si es en el hospital privado, al salir, como dice, al darse de alta al bebé y a la mamá, ya se va y se le aplica, ¿verdad? Por eso depende mucho de dónde, ¿verdad? Sí, también, sí, hay indicaciones, ¿verdad? Hay indicaciones que requiere para la aplicación, ¿verdad? Niño con bajo peso, no se recomienda, ¿verdad? Tiene que ganar un poco de peso o ganar, y ahí recién nuevamente, ¿verdad? Hay ciertas, no tiene muchas indicaciones, pero una de las indicaciones es peso adecuado, ¿verdad? Peso adecuado. Bueno, y las complicaciones, ¿verdad? Pues casi no me olvido de las complicaciones. ¿Qué puede pasar si el paciente no se trata, ¿verdad? No se trata de manera adecuada? Pues el paciente puede venir por hemóptisis, ¿verdad? Y si el paciente tiene hemóptisis, algo está pasando. El paciente está sangrando por el aparato respiratorio. Entonces, no good, no good. Puede generar, es raro, por eso puse el porcentaje, pero la literatura dice, un neumotórax no es frecuente, pero puede. Bronquiectasia, que son, infelizmente no vamos a poder hablar de bronquiectasia, pero ¿qué son las bronquiectasias? Son dilaectasia, significa dilatación. Entonces, son dilataciones de los bronquios, son dilataciones irreversibles. Imagínense, el bronquio se dilata, ¿verdad? Entonces, esto es una patología crónica. Como dice el libro, la bronquiectasia no es una patología en sí, es el resultado final de una enfermedad. Es decir, el paciente que desarrolla bronquiectasia es porque ya tiene una patología de base y es una patología crónica, ¿verdad? Por ejemplo, para el diagnóstico de la bronquiectasia hay un estudio que es el específico, que es denominado, que es el gold estándar para la bronquiectasia, que es la TACAR. ¿Qué significa TACAR? Es fácil. Es una tomografía axial computarizada de alta resolución, es decir, una tomo high definition, ¿verdad? Una tomografía de muy buena resolución, ¿verdad? Esta TACAR es el método, o este TACAR, mejor dicho, es el método gold estándar para la bronquiectasia, ¿verdad? Es muy difícil observar con una placa radiográfica u otros estudios de imagen, ¿verdad? Una simple tomografía no se va a ver. Es una de las indicaciones de este estudio, ¿verdad? Casi no ni se habla inclusive del TACAR. ¿Por qué? Porque hay muy pocas indicaciones. Bronquiectasia es una de ellas. Puede generar empiema o fístula. Imagínense los bronquios, ¿verdad? Que se van generando cavitaciones, ¿verdad? Entonces eso puede generar imagínense si la cavitación está cerca del espacio pleural, entonces va, como habíamos mencionado, se va destruyendo. Entonces puede generar una comunicación con la pleura, ¿verdad? O con el espacio pleural. Eso va a generar una fístula y va a estar desarrollando empiema. Y lo más grave de todos, que es la insuficiencia respiratoria, es decir, a la larga, un paciente con tuberculosis, si no se trata, va a morir. Literalmente va a morir. ¿Por qué? Y varias. Puede ser bronquiectasia, puede ser un empiema, una fístula, ¿verdad? Imagínense, ¿qué es empiema? ¿Ya escucharon hablar de empiema? ¿Qué es empiema? Bien, pregunté ahora a una amiga que su hijo tuvo tuberculosis. Su médico dijo que no transmite después de los 15 días después de empezar. Rápido, ¿en serio? Mi amiga tuvo
Su médico dijo, mira, 15 días, ¿verdad? Igual voy a preguntar, pero es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Bastante inclusive, a partir de cuántos días o a los cuántos días ya deja de transmitir la enfermedad, que es importante, ¿verdad? Porque ahí también cambia un poco el manejo para con el paciente, ¿verdad? Empiema, ¿verdad? Casi me olvidé. Empiema, no es nada más que pus, ¿verdad? O secreción purulenta dentro del espacio pleural, ¿verdad? Imagínense cómo se generan las cavitaciones. Licuefacción, ¿verdad? Licuefacción. ¿Qué es la licuefacción? Son restos de células que participaron en el proceso inflamatorio, ¿verdad? Por otra forma de decir, pues es un exudado purulento. Entonces, imagínense, del tejido bronquial va al espacio pleural. ¿Y cómo? A través de la fístula. Ahí ya era. Entonces, todas las complicaciones que puede estar presentando, ¿verdad? Un paciente con tuberculosis. El paciente, si no se trata, va a morir. Si no se trata, va a morir. Por ende, la importancia del diagnóstico, ¿verdad? Y del tratamiento. Principalmente, terminar el tratamiento de los 6 largos meses. Es mucho, ¿verdad? Imagínense, personas que tienen un cuadro de faringitis, que es 7, 10, 14 días, no termina, ¿verdad? No, porque ya me siento mejor, ¿verdad? Al tercer, cuarto día ya me siento mejor y abandona. 3, y tenía que hacer nomás 1, 2 semanas máximo. Imagínense 6 meses, es mucho, ¿verdad? Es mucho. Es todo lo que estamos viviendo esta pandemia, ¿verdad? Bueno, eso referente a tuberculosis, ¿verdad? Ahora queda pendiente derrame. Vamos a tratar de rápido. Ver, subir presentación. Derrame pleural, aquí está. Derrame pleural. Confirmar. Bueno, derrame pleural. El derrame pleural, primero entender que es una complicación, ¿verdad? ¿Por qué digo primero entender que es una complicación? Porque si el paciente tiene derrame pleural, algo está pasando. Tiene una enfermedad de base, ¿verdad? Y hay patologías que tienden fácilmente a generar derrame pleural, que son las causas más frecuentes. Es decir, el primer objetivo dentro del derrame pleural es tratar la enfermedad de base. Tratando la enfermedad de base, chao derrame pleural. Claro, muchas veces hay que realizar métodos invasivos, drenaje, para dependiendo de la cantidad, ¿verdad? Pero de balde me sirve colocar un tubo de drenaje y no tratar la enfermedad de base. Es decir, sí o sí tengo que diagnosticar la enfermedad de base. Si para el tratamiento a los 4 meses, debe volver a iniciar, ¿verdad? Ahí también debe volver a iniciar, ¿verdad? Por eso que es el problema, imagínense, ¿verdad? Hice 4 meses, voy a parar 3, 4, 5, 6 meses y voy a iniciar y me va a faltar 2, ¿verdad? No es que voy a hacer de manera financiado para ustedes a cuota, ¿verdad? No es que voy a hacer, este año voy a hacer 4 meses y el año que viene voy a hacer 2, ¿verdad? Y ahí completo los 6 meses, doctor. 6 meses me dijiste, no, no es así, ¿verdad? Tiene que ser 6 meses continuos, ¿verdad? No, ¿verdad? Ahí está, usted utiliza más ese término, parcelado, ¿verdad? No es parcelado, sino que tiene que ser continuo, no intermitente, ¿verdad? Bueno, entonces, derrame pleural, entonces, tiene una enfermedad de base. Debemos diagnosticar y tratar siempre la enfermedad de base. Así también, cuando hablamos de derrame pleural, estamos hablando de lo que viene a ser cantidad excesiva de líquido en el espacio pleural. Ahora, la pregunta, ¿tiene que haber líquido en el espacio pleural? ¿Por qué no, Amanda? Ué, no sé por qué le escucho toda Amanda. Ué,
toda desesperada, ansiosa le va mandando, ¿verdad? Porque ¿cuál fue la pregunta? ¿Tiene que haber líquido? ¿Verdad? Sí, tiene que haber líquido, ¿verdad? Y así también, cuando dije, ¿cuál es el concepto de derrame pleural? Líquido excesivo, para que dice que hay mucho, entonces tiene que haber. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no hay líquido en el espacio pleural? ¿Qué va a pasar con las pleuras? ¿Verdad? ¿Cuál es la función del líquido? ¿Verdad? Facilita el movimiento y evita que colapse, ¿verdad? Evita que las pleuras se adhieren entre sí y se peguen, ¿verdad? Eso es mediante eso. Entonces, tiene que haber líquido, pero poco, muy poco líquido. Lo único para mantener, no evitar el colapso, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Algunos libros dicen hasta 15 ml, por ejemplo, varía mucho, ¿verdad? Pero igual tiene que haber, pero muy poco, muy poco. Si no hay líquido, ¿verdad? El pulmón o la pleura se adhiere, se pega y genera un colapso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es derrame pleural? Líquido en cantidad excesiva a nivel del espacio pleural, ¿verdad? Eh, Esto es nada más un poco de anatomía, ¿verdad? Hay dos pleuras, paral, visceral, ¿verdad? Esta parte ya saben, ¿verdad? Tiene que haber líquido, ¿verdad? Un poco de líquido. ¿Cómo está conformado este líquido? Diferentes células, tiene que tener proteína, tiene que tener glucosa, LDH, y aquí, ¿verdad? Porque esto también es importante, ¿verdad? Doctor, vos dijiste que tiene que haber poco líquido espacio pleural, pero acá dice que hay 1 a 2 litros. Espera, renovación. ¿Verdad? ¿Qué significa renovar? ¿Verdad? Que durante el día se va cambiando este líquido. Para el líquido pleural, todo depende del equilibrio. Voy a hacer aquí mi balance. Todo depende del equilibrio. ¿Verdad? ¿A qué me refiero? Un ratito. Un ratito, no me sale ahí. Voy a hacer otro lado. Voy a hacer aquí, que hay espacio. Todo depende de un equilibrio. Voy a hacer aquí. De un lado, todo lo que se encarga de producir, ¿verdad? De acuerdo a cómo produce, de acuerdo a la producción, ¿verdad? Una PR voy a colocar. Y aquí, todo lo que se encarga de absorber. Esto tiene que estar en equilibrio, en el líquido. Es decir, se produce, se reabsorbe, se produce, se reabsorbe, se produce, se reabsorbe. Eso en un día, en total hay un movimiento de 1 a 2 litros del líquido por día. Es decir, entre producción, absorción, producción, absorción, producción, absorción, se va cambiando el líquido, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el problema? O aumenta lo que viene a ser la producción, ¿verdad? O disminuye la absorción, ¿verdad? No se reabsorbe, ¿verdad? Uno de los dos, ¿verdad? Va a llevar a generar el acúmulo excesivo de líquido dentro del espacio pleural. Entonces, la renovación significa que se va cambiando nada más el líquido. Imagínense tener 1 litro de líquido en el espacio pleural, ¿verdad? ¿Cómo sería el día a día de ustedes? Tener 1 litro ahí en el espacio pleural, ¿verdad? Imagínense el dolor y cómo sería la respiración del paciente, ¿verdad? Al haber mucho líquido, hay mucho roce con la pleura. Eso genera mucho dolor. El paciente se queja de dolor y cuando principalmente cuando hace una inspiración profunda, el paciente genera mucho dolor. Y claro, cuando inspiramos, ¿qué pasa con el pulmón? Se expande, ¿verdad? Al expandirse, entra o roza con la pleura. Eso genera mucho dolor al haber agua, ¿verdad? Entonces, es uno de los problemas. Tiende a generar una respiración bien superficial, ¿verdad? Bien cortita, ¿verdad? No hace respiración profunda.
Bueno, entonces, desequilibrio entre producción y absorción. Algo está pasando, ¿verdad? O aumenta la producción o disminuye la absorción. No absorbe, acumula, ¿verdad? Entonces, son 6 los mecanismos por el cual se genera este desequilibrio. Puede ser por un aumento de la presión hidrostática. Ojo, a la izquierda está, o el primero, está el mecanismo para fisiopatología y al lado está la causa. ¿Verdad? Por ejemplo, aumento de la presión hidrostática. ¿Qué genera aumento de la presión hidrostática? Insuficiencia cardíaca. Es una de las principales causas de de derrame pleural de tipo trasudado. Vamos a estar viendo que el derrame pleural puede darse. Ahí. Hola, Lenice, ¿qué tal? Ahí está tomando. ¿Qué estás tomando, Lenice? ¿Café? Espera, que no te escuchamos, Lenice. Es para la cámara. Fue sin querer, ¿verdad, Lenice? La cámara es para el martes recién, para el último día. ¿Verdad? Espero que sea café, no sea otra cosa. Bueno. Se divide en dos, trasudado y exudado, ¿verdad? Es la gran clasificación de derrame pleural. Recuérdense, ¿qué significa? Los dos son extravasación de líquido. ¿Dónde está la diferencia? Nivel de proteína. Trasudado es un líquido pobre en proteína. Exudado, líquido, ¿verdad? Rico en proteína. ¿Verdad? Rico en proteína. Entonces, ahí también Lisandro, ¿verdad? Ya se unió, ¿verdad? Lisandro, ¿verdad? Entonces, exudado, trasudado. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Hay patologías que genera, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Es una forma de derrame pleural de tipo trasudado. Para el martes recién de gente, ¿verdad? Pero igual nomás, si quieren estar, no, Elton, yo no te quiero ver, Elton. Salí, Elton, yo ya te conozco, ¿verdad? Bueno, entonces, aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, que sería un tipo que también genera o está relacionado a una hipoproteinemia. Por ejemplo, ¿en qué caso hay hipoproteinemia? ¿En qué caso disminuye la proteína a nivel de sangre? ¿Qué enfermedades vimos en el transcurso de todos estos 8 meses que genera disminución de lo que viene a ser proteína en sangre? ¿Verdad? ¿Qué enfermedad vimos en donde se excreta mucha proteína o no se produce proteína? ¿Verdad? Porque eso es hipoproteinemia, ¿verdad? O se excreta mucho o no se produce de manera adecuada, ¿verdad? Aquí entra una patología renal, aquí una patología relacionada también a lo que viene a ser que vimos el mes pasado, cirrosis, por ejemplo, ¿verdad? Hay una hipoproteinemia, patología renal. ¿Qué patología renal genera hipoproteinemia? Por ejemplo, que vimos, que síndrome, ¿verdad? Aumento de la presión negativa torácica, ¿verdad? Aumento de la presión negativa torácica, atelectasia. Creo que atelectasia tiene más un enfoque hacia patología quirúrgica. No sé si ya vieron patologías torácicas en patología quirúrgica, que es el colapso. Aumento de la permeabilidad capilar. ¿En qué momento puede ocurrir compromiso de la permeabilidad? Todo proceso inflamatorio. Todo proceso inflamatorio. ¿Cuál es lo más frecuente? Neumonía, ¿verdad? Una de las complicaciones de la neumonía es que puede generar derrame, ¿verdad? Cuando hay una obstrucción linfática, la absorción de este líquido se realiza a través de los ganglios linfáticos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? En algunos casos, estos ganglios linfáticos pueden estar obstruidos. ¿En qué caso? Principalmente cuando ocurra metástasis, es decir, tumores malignos. ¿Por qué? La mayoría de los tumores malignos se disemina por vía linfática. Entonces, eso genera una obstrucción. Entonces, pacientes con cáncer
puede estar generando derrame. Y otro relacionado a alteración estructural entre diafragma, ascitis, ¿verdad? Imagínense, puede generar una ascitis muy importante, muy llamativo, puede estar generando un derrame, altera la capacidad estructural entre espacio torácico y abdomen, ¿verdad? Generado por el límite que viene a ser el diafragma. Claro, todos son mecanismos, ¿verdad? Algunos son los más frecuentes. Por ejemplo, entre trasudado, lo más frecuente es la insuficiencia cardíaca. De origen exudado, lo más frecuente aquí, aumento en la permeabilidad, neumonía, por ejemplo, ¿verdad? Son así si vamos a dar un enfoque de origen a causas más frecuentes, ¿verdad? Entonces, insuficiencia cardíaca, acá estamos hablando de derrame pleural en general, insuficiencia cardíaca, neumonía, tumores, una embolia, tuberculosis, ¿verdad? Una tuberculosis también puede estar generando, es decir, recuérdense, como había dicho, el derrame pleural es una complicación. Si el paciente tiene derrame pleural es porque tiene una enfermedad que lo generó y debemos estar buscando la enfermedad y tratar. También, como había dicho, muchas veces requiere el tratamiento invasivo como una toracocentesis, tubo de drenaje, pero de vale le voy a hacer un tubo de drenaje si no busco la causa. Va a seguir formando mucho líquido, ¿verdad? Va a seguir generando derrame pleural. Y como había dicho, el principal objetivo es diferenciar trasudado de exudado, ¿verdad? ¿Cómo? Fácil, clínica, examen físico, patología, características de las patologías. Aquí, por ejemplo, las enfermedades de tipo trasudado, déficit en proteína. Recuérdense, extravasación de líquido, pero que tiene poca proteína. Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, aumento de la presión negativa. Como pueden ver, aquí, acá me faltó un puntito, acá me faltó, ahí está. Este otro, ¿verdad? Como pueden ver, ese primer cuadro que vimos de los mecanismos con las causas, dividimos nada más, separamos en trasudado y exudado, ¿verdad? Y aquí la enfermedad, insuficiencia cardíaca. Inclusive, si se recuerdan, cuando dimos insuficiencia cardíaca, derrame pleural, entraba dentro de los criterios de Framingham. Si se recuerda el famoso criterio de Framingham, era uno de los criterios. Entonces, es importante. ¿Verdad? Ojo, yo ya no voy a estar hablando aquí de insuficiencia cardíaca, de nefrótico o cirrosis, ¿verdad? Sino que simplemente evaluar la patología, simplemente volver a recordar lo que ya saben, ¿verdad? Lo que ya saben. ¿Por qué? Ya dimos. ¿Verdad? Ya desarrollamos en el transcurso. Exudado, como mencioné, neumonía, principalmente, malignidad, tumor, cáncer, tuberculosis, trauma también de repente puede darse, pero es más hacia patología quirúrgica. Hacia la clínica, neumonía, por ejemplo. Exudado, recuérdense, todo lo que genera inflamación, ¿verdad? Aumento de la permeabilidad de inflamación, derrame pleural, va a generar, ¿verdad? Perdón, neumonía va a estar generando, tuberculosis puede estar generando, ¿verdad? Entonces, trasudado, que es la principal causa. Si vamos a la literatura, si vamos a ir así entre cuál es la causa principal de insuficiencia cardíaca, perdón, de derrame pleural, es insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Es la principal patología que genera. ¿Y por qué? Sencillo. ¿Y por qué no neumonía? Sí, también hay muchos casos de neumonía. No toda neumonía va a ser grave. No toda neumonía se va a internar. Ahora, toda insuficiencia cardíaca va a ser progresiva. Es decir, si no se trata, ¿verdad? Más que se trate, puede complicarse. ¿Verdad? Esa sería la diferencia. ¿Por qué insuficiencia cardíaca y no neumonía, doctor? Si hay más neumonía. No toda neumonía es grave. Ahora, toda insuficiencia cardíaca puede empeorar, ¿verdad? Esa es la principal diferencia. Recuérdense, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva. Cuadro clínico. Disnea y tos, ¿verdad? Como no pueden faltar, ¿verdad? Disnea, ¿verdad? Ahora,
que más va a llamar la atención, dolor, como suele decir el libro, dolor torácico, ¿verdad? Dolor pleurítico. ¿Cómo este dolor pleurítico? ¿Verdad? Sentido común. ¿Dónde se va a acumular? Si hay mucho líquido, ¿dónde va a haber o dónde se va a acumular el líquido? Ahí ya sí habrán dado sí o sí en imagen. ¿Dónde se acumula el líquido en el caso de derrame pleural? ¿Qué parte se va a llenar primero? Y vamos a estar mirando en la placa radiográfica, ¿verdad? En la base, ¿verdad? Como dice, en el ángulo costofrénico, ¿verdad? Como dice el libro, tiene que haber un borramiento del ángulo costofrénico. Entonces, ¿dónde va a haber el dolor? A nivel de la base, ¿verdad? Viene el costado, ¿verdad? El paciente dice, doctor, me duele aquí en el costado, hacia la costilla, va a decir, ¿verdad? Viene en la base. Y el paciente respira, ¿verdad? Evidentemente, cuanto más líquido, peor, ¿verdad? Más dolor va a ser y más superficial. Fiebre. ¿En qué momento puede tener fiebre? Ojo, no todo derrame va a tener fiebre. ¿En qué momento? Si la patología es de origen infecciosa, por ejemplo, neumonía, tuberculosis, puede generar fiebre. ¿Insuficiencia cardíaca? No, ¿verdad? Sensibilidad referente al dolor, disnea. Al examen físico, ¿verdad? Va a estar generando lo que es expansibilidad disminuida, es decir, el paciente al inspirar, la expansibilidad es buena, es un paciente normal, ¿verdad? Si nosotros inspiramos, la caja torácica se expande, ¿verdad? Ahora, en estos casos, si hay líquido en la pleura y duele al respirar hondo o inspirar hondo o profundo, como quieran llamarlo, el paciente va a sentir dolor, entonces va a disminuir la expansibilidad. Y claro, el derrame puede ser unilateral o bilateral y va a estar relacionado al lado que haya o que esté el derrame. No sé si ya dieron examen físico de cómo se evalúa la expansibilidad torácica. En todo caso, después van a dar, ¿verdad? Matidez, ¿verdad? Como es líquido, va a escucharse mate, ¿verdad? Normalmente se suele percutir entre las costillas, nunca sobre una estructura, ¿verdad? Porque no va a generar ruido, ¿verdad? Se va a escuchar mate o matidez, ¿verdad? Y la matidez va a estar dado hasta donde se encuentre lo que viene a ser el líquido, ¿verdad? Murmullo vesicular disminuido. También el fémito también frémito puede estar disminuido, ¿verdad? Murmullo vesicular. ¿Qué es el murmullo vesicular? No es nada más que el ruido respiratorio normal. ¿Y por qué va a estar disminuido? Sentido, lógico. Hay líquido, ¿verdad? No hay una buena expansibilidad. Entonces, el líquido le va a estar opacar para ustedes, opacar, le va a estar opacando, ¿verdad? Al murmullo vesicular, ¿verdad? Entonces, es más, inclusive, esta parte del examen físico es más, es semiología médica, ¿verdad? No sé dónde están o qué están dando en semiología médica, por eso no entro muy a fondo, ¿verdad? Pero son las alteraciones importantes que vamos a estar realizando, ¿verdad? Que vamos a estar realizando. La clínica, ¿verdad? Claro, estos son los signos y síntomas del derrame pleural. El paciente o la paciente puede venir por otros síntomas, dependiendo de la patología de base. Ojo con eso. Es una complicación, entonces puede tener enfermedades de base y otros síntomas relacionados, ¿verdad? Aquí otra vez, nada más diferenciar trasudado, exudado, ¿verdad? Como ya mencionamos. Diagnóstico, clínica, examen físico y principalmente una placa radiográfica. Sí o sí tenemos que estar solicitando. ¿Y qué va a llamar la atención? Como ya mencionamos, borramiento del ángulo costofrénico, ¿verdad? Siempre, siempre, como ya mencioné la otra vez,
2 radiografías, póstero anterior y lateral. Y si es derrame pleural, vamos a pedir una tercera. Vamos a pedir una tercera, que sería el paciente con decúbito lateral, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si pueden ver en la imagen, lo que viene a ser el derrame pleural. Llama la atención principalmente lo que viene a ser el borramiento. El ángulo costofrénico tiene que estar libre. Aquí está el diafragma, ¿verdad? Y aquí tenía que estar bien libre. Sin embargo, hay un borramiento y siempre va a generar una pequeña, perdón, se me va mal mi lápiz, una curvatura, ¿verdad? Una curvatura, ¿verdad? Y también aquí, por ejemplo, da para apreciar bien lo que viene a ser esta curvatura, ¿verdad? Y aquí lo que viene a ser el derrame pleural, ¿verdad? En una lateral. Pero será líquido lo que se encuentra en esta base, ¿verdad? Hay que corroborar. Si es o pensamos en derrame, también siempre es importante solicitar un tercer o una tercera radiografía, que es aquí, por ejemplo, un derrame más importante. Como pueden ver, o mejor dicho, no se ve lo que es la silueta cardíaca, porque está siendo opacado por lo que viene a ser el derrame pleural. Mira qué lindo aquí el derrame pleural. Claro, cuanto más líquido, ¿verdad? Cuanto más líquido se encuentre, más fácil se va a poder apreciar, más fácil. Y una decúbito lateral, ¿verdad? ¿Por qué un decúbito lateral? Porque si es líquido, nos acostamos del lado afectado, el líquido se va a estar moviendo. Aquí, por ejemplo, otro borramiento del ángulo costofrénico, silueta cardíaca nos da para apreciarse, por ejemplo, bien blanco. ¿Verdad? Siempre, como pueden ver, en la base, líquido, ¿verdad? Todo lo que sea líquido en la base. Aire, allá arriba, como tuberculosis, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, y aquí un decúbito lateral. Aquí el paciente se le coloca de costado, ¿verdad? Y el líquido que estaba aquí en el ángulo costofrénico, me escribí mi lápiz, en el ángulo costofrénico que estaba en la base, fue al costado, se mueve, ¿verdad? Y genera también una curvatura, no sé si pueden apreciar, ¿verdad? Entonces, da para llamar la atención, bastante. Entonces, si es del lado derecho, decúbito del lado derecho, ¿verdad? Va a ir todo aquí. Si es el lado izquierdo, decúbito del lado izquierdo, ¿verdad? Sí o sí, en caso de que sea o tengamos dudas para el derrame pleural, lo que es la placa radiográfica. Ahora, ¿qué hacemos con el paciente con derrame pleural? Toracocentesis. Aquí, por ejemplo, el derrame pleural es una mezcla de clínica, una mezcla de semiología y una mezcla de patología quirúrgica, ¿verdad? ¿Qué es la toracocentesis? No es nada más que un procedimiento invasivo que consiste, ¿verdad?, en hacer una perforación o introducir, ¿verdad?, a nivel del espacio intercostal, como solemos decir, pincha, se introduce un catéter y se retira lo que es líquido, ¿verdad? Es importante tomar una muestra del líquido pleural, ¿verdad? ¿Por qué? Hay uno de los criterios, siempre que se habla de derrame pleural, tiene que asociar un criterio que se denomina criterios de Light. ¿Qué es el criterio de Light? El criterio de Light es para diferenciar si es exsudado o trassudado. Simplemente para eso. Aquí tengo, a ver, esto es con neumotórax. Neumo. ¿Por qué con neumo? ¿Por qué con neumotórax? ¿Qué te va a pensar? ¿Verdad? ¿Qué es el neumotórax? Creo que tengo aquí imagen, inclusive, un ratito. A ver, para que ayuda bastante, un ratito. Tiene que estar aquí, fisiopato, clases, imágenes, un ratito. Tengo
Para poder, porque esa es también la pregunta, ¿verdad? Como son muchas patologías, todas son muy similares, bastante, inclusive. A ver, clase de tórax, clase 3, un ratito. Porque normalmente cuando daba imagen, siempre colocaba patologías que pueden ser similares o que pueden ser confundidas, ¿verdad? Y es común bastante inclusive. Y hay parámetros que ayudan a diferenciar. Quiero mostrarle, ¿por qué quiero mostrarle? Porque ayuda a diferenciar, ¿verdad? Ayuda a diferenciar. Aquí. Voy a proyectar un ratito. Voy a proyectar un ratito mi pantalla. Aquí. Compartir. No quiere compartir. Está egoísta hoy mi pantalla. Aquí está. Y, bueno. Esto, por ejemplo, es un neumotórax. Esta es mi clase de imagen. Voy a agrandar para que puedan ver. Esto, por ejemplo, es neumotórax. Decime, creo que fue Liciane, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Dónde hay el borramiento costofrénico? ¿Verdad? Porque el neumotórax no es nada más que aire a nivel pulmonar. Entonces el aire ingresa, ¿verdad? Y empuja del otro lado, ¿verdad? Aquí se ve muy bien el ángulo costofrénico. No hay como dice el libro, obliteración o borramiento. La verdad que con neumo no da para confundir. Aquí, por ejemplo, como pueden verse bien el delineamiento, ¿verdad? Está el límite. Esto no siempre se ve. El límite del espacio aéreo. ¿Verdad? Muy lindo. Todo lo que es lindo para nosotros es feo para el paciente. Se puede ver bien lo que es cómo se da bifurcando, ¿verdad? Después generan los bronquios, ¿verdad? Aquí, esto sí, una imagen muy buena de placa radiográfica, no todos van a venir así, ¿verdad? Da para delimitar bien lo que es el neumotórax. El neumotórax, dependiendo del grado o de la intensidad, se divide en grado 1, 2 y 3, ¿verdad? Leve, moderado o grave, dependiendo de la línea clavicular media, ¿verdad? Si está para afuera, es grado 1. Si está a nivel, es grado 2. Si está por dentro de la línea media clavicular, es grado 3. También los síntomas va a depender de la cantidad o de la severidad del neumotórax, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, creo que tengo aquí claridad. A ver, esto es un enfisema para diferenciar, ¿verdad? El enfisema es fácil, aire, lleno de aire. Aquí, por ejemplo, parece que el corazón está todo roto, ¿verdad? Parece que tuvo fisuras, ¿verdad? Eso es por la hiperclaridad, por el aire que hay, ¿verdad? Se ve negro, bueno, entonces pierde. Entonces, como pueden ver, esto es una placa radiográfica muy buena, ¿verdad? Negro, parece que no tiene, parece que es puro pulmón, ¿verdad? Este paciente literalmente es puro pulmón, puro aire, atrapamiento aéreo, por ejemplo, enfisema, ¿verdad? A ver, tengo otro. Estos son ya enfisemas, ¿verdad? Junto con lo que son las bullas, niveles hidroaéreos, por ejemplo, muy lindo. ¿Verdad? Paso rápido porque no tenemos mucho tiempo. Estas son las bronquiectasias, esto es la famosa TACAR, tomografía axial computarizada, son las dilataciones. Imagínense, los bronquios se van dilatando, es una lesión irreversible, ¿verdad? Todas estas, y va acumulando mucho moco, bastante inclusive, porque falla el aparato ciliar, ¿verdad? Aquí está, tengo derrame pleural. Este es un derrame pleural muy, muy lindo, bastante inclusive, lo que es lindo para nosotros, feo para el paciente, ¿verdad? Como pueden ver, cambia totalmente, totalmente. Lo que de repente podés confundir es un hemotórax, de repente da para confundir, por ejemplo, pero hay diferencias. ¿Por qué digo que hay diferencia? Un hemotórax, el paciente va a estar presentando
trauma, ¿verdad? Porque el hemotórax no se genera así, yo estando sentado, se perforó y empecé a sangrar, ¿verdad? Sino que hay un trauma normalmente. Y el derrame normalmente es más, es lento, ¿verdad? No ocurre tampoco así de la noche a la mañana, es lento este déficit de producción o compromiso de la producción o absorción, ¿verdad? Este es un derrame. El derrame pleural también puede ser un derrame pleural masivo, por ejemplo, aquí, derrame masivo con atelectasia. ¿Dónde está también la diferencia? La atelectasia, ¿verdad? El colapso, como digo, el colapso actúa como si fuese un imán. ¿Por qué digo? Del lado que está colapsado, el imán va a atraer todo hacia él, va a estirar hacia él. Por eso digo que la teletaxia actúa como imán. Y el derrame, lo opuesto. El derrame empuja. El derrame suele empujar, ¿verdad? Esa es la diferencia. Por ejemplo, aquí, este paciente de pie, este de cúbito, solamente que se puso así, que parece de pie. Este es el paciente, el mismo paciente, como está de pie, ángulo costofrénico derecho, ¿verdad? Borramiento. Y este paciente se puso de pie, solamente, perdón, se puso de costado, pero la radiografía parece que está de pie. Pero como pueden ver, como es líquido, evidentemente por lógica, ¿verdad? Que hay, acá no, por cierto, como pueden, ya nomás ven mi ratito, ven mi mouse, ¿verdad? Como hay una delimitación bien recta del líquido. Si este paciente pues está de pie, ¿por qué tener de esa manera? ¿Verdad? Está muy bien delimitado, bastante inclusive, ¿verdad? Bastante bien. Aquí, derrame masivo, por ejemplo. Otra vez, aquí muy lindo. Así tenía que estar el otro, solamente que salió mal. Con lo que viene a ser el paciente de pie, derrame, borramiento costofrénico y el líquido, ¿verdad? Hacen lo mismo, una delimitación bien marcada, ¿verdad? Es por eso, da para confundir de repente con atelectasia, hemotórax, pero dejar de compartir aquí, dejar de compartir, hidrotórax, ¿verdad? Con líquido, todo lo que sea líquido, ¿verdad? Todo lo que genere líquido, pero con neumo, con aire no, ¿verdad? Con lo que siempre es confundido con atelectasia. Con atelectasia de repente, pero ¿dónde está la diferencia? Como había mencionado, la atelectasia actúa como imán, atrae hacia él todas las estructuras, ¿verdad? Tú va a haber una desviación de la tráquea hacia el lado afectado, la silueta cardíaca parece que viene, por ejemplo, en esa imagen, no sé, pasé muy rápido también, pasé rápido porque si voy a hablar de todo, ¿verdad? No vamos a estar terminando, ¿verdad? Pero voy a mostrar otra vez la telectasia, ¿verdad? Si hay telectasia, todo, ¿cómo te digo? Imán, ¿verdad? Si es el lado derecho el imán y trae todo lo que está del lado izquierdo hacia él, ¿verdad? Da para diferenciar, ¿verdad? Pasé rápido porque por cuestión de tiempo, nada más, ¿verdad? Si no, no vamos a terminar. Eso que nos falta hablar de bronquitis, ¿verdad? Bueno, esto es el criterio de Light, ¿verdad? Hay otro que está más resumido. Aquí está. Criterios de Light. Simplemente para diferenciar trasudado de exudado. Simplemente. Lo que evalúa es proteína, ¿verdad? Proteína en pleura, proteína en suero. LDH en pleura, suero. Y LDH en pleura. Simplemente, ¿verdad? Ojo, esto es laboratorio, esto es microbiología. Lo único que nosotros hacemos es tomar la muestra del líquido pleural, mandamos al laboratorio. Probable derrame pleural, no, probable, ya es derrame pleural, y se solicita, ¿verdad? Y ahí va a venir si es trasudado o exudado, ya hace todo el criterio de Light. El criterio de Light es uno de los que más se pregunta cuando se habla de derrame, ¿verdad? ¿Y qué sirve? Ojo, el criterio de Light no es para diagnosticar derrame pleural, es para diferenciar si el derrame pleural es trasudado o exudado. Cuidado con eso, ¿verdad? No es para decir, mi paciente tiene derrame. El diagnóstico es
clínica y radiografía, ¿verdad? La punción es, se toma la muestra, ayuda a mejorar la respiración del paciente y retirar el líquido, ¿verdad? Eso ya es patología quirúrgica, van a ver después, van a ver en dónde se realiza la punción, qué parte, si es en el ángulo superior de la costilla, perdón, en el borde superior de la costilla o en el borde inferior y por qué, ¿verdad? Pero si es patología quirúrgica. Criterio de Light, ¿cuál es el objetivo? Diferenciar trasudado de exudado. Nada más. No te va a decir, mira, señor, tenés derrame pleural, ¿verdad? Cuidado entonces con eso. Bueno, y por último, eso referente a derrame pleural y bronquitis, ¿verdad? Bronquitis es cortito, creo que 10 minutos ya terminamos, ¿verdad? Voy a colocar ya un ratito. Bueno, eh, tuve un problema con lo que viene a ser la presentación de PowerPoint. Me aparece error, me dice que no se puede cargar, no sé por qué. Entonces cargué aquí el PDF. Como había dicho, es corto, ¿verdad? ¿Qué importante aquí de la bronquitis aguda, ¿verdad? ¿Qué es lo parámetro importante? Primero, diferenciar la bronquitis aguda de la bronquitis crónica, del EPOC. ¿Cuál es la causa de la bronquitis crónica? Humo, como habíamos visto, cigarrillo, leña, ¿verdad? Polución ambiental. Bronquitis agudas es un proceso infeccioso, es un proceso inflamatorio agudo, ¿verdad? De origen infeccioso. ¿Cuál suele ser el germen o el grupo de germen que con mayor frecuencia genera viral? Principalmente de origen viral, y hay siempre virus sistema respiratorio, adenovirus, ¿verdad? Pero virus. Ahora, también puede darse por origen bacteriano. Cuando genera por origen bacteriano, suele ser, por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae o Chlamydia pneumoniae. ¿Por qué esta referencia es importante? Porque estos gérmenes son también causantes de neumonía, neumonía o NAC, que sería la adquirida en la comunidad, pero la NAC atípica, ¿verdad? Si se recuerdan, la neumonía adquirida en la comunidad podría ser de manera típica y atípica. La NAC, ¿verdad? A ver, mi lápiz, aquí, ahí está mi lápiz. Coincide, estos gérmenes bacterianos coincide con nuestra NAC, ¿verdad? De manera típica. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer con bronquitis aguda es neumonía atípica, ¿verdad? Neumonía atípica. Es muy frecuente confundir, bastante inclusive. También, ¿qué otro dato, qué otro parámetro importante? Que si el paciente tiene varios casos de bronquitis aguda, eso no se convierte en crónico.
porque ya escuché situaciones donde le dice el médico o el paciente me dijo, doctor, yo tengo bronquitis crónica. ¿Bronquitis crónica? ¿Cuántos años tienes? 22. Bronquitis crónica. ¿Por qué? Es que yo cuando era niño, cuando era más joven, varios episodios o tuve varias veces bronquitis aguda. Entonces mi médico me dijo que ya tengo bronquitis crónica. No, bronquitis crónica, proceso inflamatorio de los bronquios generado por exposición prolongada a sustancias tóxicas como humo, ¿verdad? Y años lleva, no lleva, no, y bronquitis aguda es proceso inflamatorio agudo, infeccioso, no tiene nada que ver. Si decimos que hay bronquitis crónica, estamos diciendo cuáles, si se recuerdan, cambios estructurales de la bronquitis crónica, producción excesiva de moco, fibrosis, metaplasia, parálisis de los cilios, cosa que no ocurre en la bronquitis aguda. Los cilios funcionan normal. Hay un proceso inflamatorio. Puede haber tos que es con expectoración y sin expectoración, pero no se convierte en bronquitis crónica, ¿verdad? Este artículo científico que le envié, que está en la plataforma, a mí me gusta porque es bien directo, ¿verdad? Te hace el concepto del diagnóstico, historia clínica. ¿Cuál va a ser la historia clínica? O los signos y síntomas, como todo cuadro gripal, ¿verdad? Como todo cuadro gripal, tos, ¿verdad? Dolor de cabeza, rinorrea, fiebre, pero no va a tener fiebre alta, ¿verdad? Por esa clínica de repente puede ser confundido como una NAC atípica. Puede tener una disnea, pero no es una disnea, el paciente no va a venir con una dificultad respiratoria marcada, sino que leve. Y si es marcado, esto ya no es bronquitis, ¿verdad? Puede haber sibilancia porque es un cuadro inflamatorio, va a generar una obstrucción, ¿verdad? Lo más característico, ¿verdad? Y la clínica ya ayuda, pero muchas veces debemos de solicitar métodos complementarios, ¿verdad? Principalmente para descartar. ¿Qué es la principal enfermedad a descartar? Neumonía, ¿verdad? Como dice, exámenes complementarios normalmente no son necesarios en caso de que nosotros sospechemos de que sea una neumonía. Ahí sí. ¿Y qué método complementario? Sencillo. Hemograma y radiografía de tórax. Nada más, ¿verdad? Según la gravedad, se divide en bronquitis aguda no complicada y complicada. ¿Dónde está la diferencia? El tiempo y los síntomas. Y así también relacionado al sistema inmunológico, ¿verdad? La no complicada va a ser, también, algo que siempre, por ejemplo, ¿cuál es la manifestación que primero aparece? Tos. Y así también es la última en aparecer. El paciente va a decir, doctor, no me pasa la tos, tarda. Y es normal. La tos es el primero y el último en aparecer. Eso es muy frecuente dentro de la bronquitis aguda. La no complicada, fácil, paciente sin comorbilidades, es decir, inmunocompetente, ¿verdad? Entonces, principalmente un adulto joven, ¿verdad? Bronquitis complicada, paciente que compromete el sistema inmunológico, tiene una enfermedad que comprometa, tiene comorbilidades. ¿Quiénes? Adultos mayores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es la gran diferencia. La fisiopatología no es la gran cosa. Igual que en la neumonía, proceso inflamatorio, movimiento de célula, va a estar habiendo un exudado, nada más. Como habíamos visto, la fisiopatología de la neumonía es bien sencillo, bastante, inclusive, ¿verdad? Y como pueden ver, la duración, 5 días, ¿verdad? Normalmente, si es de origen viral, termina el ciclo, 5 días, el paciente ya mejora, ¿verdad? Y los síntomas que genera, fiebre o febrícula, malestar general. ¿Qué es malestar general? Dolor de cabeza, astenia, de repente sin apetito, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, ¿verdad? Y si ya persiste, ahí hay que pensar en origen bacteriano.
ahí sí hay que pensar de repente en origen bacteriano. Viene y te dice, doctor, hace 10 días que estoy con tos y expectoración, ¿verdad? ¿Verdad? Al inicio era leve, no me molestaba mucho, pero no, fue empeorando de a poco, ¿verdad? Entonces ahí sí de repente pensar ya en origen bacteriano. Recordar, la causa más frecuente, perdón, el germen más frecuente o el grupo de germen, virus, ¿verdad? Todo virus tiene su ciclo. Al quinto día ya el paciente empieza a mejorar, a diferencia del origen bacteriano, no mejora, ¿verdad? Y acá inclusive hay un algoritmo que ayuda al diagnóstico, ¿verdad? Anamnesis, examen físico, ¿verdad? Aquí es importante descartar patologías como neumonía, EPOC, influenza, crisis asmática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son patologías que también tienen tos, también tiene disnea. Neumonía, que tiene en común con la bronquitis, aparece de manera brusca, de manera aguda, ¿verdad? EPOC, hay que ver una buena evaluación, ¿verdad? Antecedente de cigarrillo. Una persona de 20 años, no, pero va que de repente el paciente es una persona de 55 años. Hay que descartar EPOC, ¿verdad? Influenza, crisis asmática, ¿verdad? Da para hacer diagnósticos diferenciales. Por eso siempre es importante la historia clínica. El respiratorio, la historia clínica. ¿A qué me refiero cuando digo historia clínica? Anamnesis, un buen interrogatorio y un buen examen físico, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo la tos? Si es poco, menos de 3 semanas, bronquitis aguda, ¿verdad? ¿Y cómo se trata? Sintomáticamente. Si tiene dolor de cabeza, si tiene dolor, analgésico. Si tiene febrícula, antipirético, es decir, de acuerdo a los síntomas que va a presentar. Si tiene rinorrea, si tiene mucho estornudo, ¿verdad? Entonces, sintomáticamente, mucho líquido y reposo. Eso sí, hay que tener reposo, por lo menos de 48 horas, ¿verdad? Por lo menos. ¿Damos antibiótico? No. ¿Verdad? ¿Damos antibiótico? No. Si es de origen, si es de esa manera leve, como habíamos visto la vez pasada, creo que sí, con ustedes, referente a si es de origen viral bacteriano. Normalmente las de origen viral clínicamente son más leves. Las de origen bacteriano normalmente son más agresivos, excepto los atípicos. Los gérmenes atípicos suelen aparecer de manera leve al inicio, después sí ya va empeorando. Evaluar estos diagnósticos diferenciales. Si sospecho de NAC, de una neumonía, ahí sí, voy a solicitar métodos complementarios, una radiografía de tórax, un hemograma, ¿verdad? Y si es NAC, trato la neumonía, hago mi cura de 65 y ya está, ¿verdad? ¿Y cuáles son los signos, síntomas o alteraciones clínicas o alteraciones de imagen que me debe llamar la atención? Taquicardia, una frecuencia cardíaca bien aumentada, mucha dificultad respiratoria, porque aquí suele ser disnea leve, fiebre muy alta, bronquitis aguda no va a ser, ¿verdad? Entonces, o en todo caso, puede estar relacionado también a una complicada, dependiendo del tipo de paciente, pero muy difícil. Lo más frecuente es que esté relacionado a otra patología. ¿Cuál? Principalmente neumonía. La principal o el principal diagnóstico diferencial de la bronquitis aguda es neumonía, principalmente, ¿verdad? Y último, son 3 páginas nomás, es bien corto, bastante, porque es bien resumido. El tratamiento, ¿verdad? Explicar bien al paciente, aquí es uno de los problemas, explicar bien al paciente, mira, tener una infección del tracto respiratorio, pero es virus. No hay necesidad de antibiótico, no hay necesidad de antibiótico, ¿verdad? Te voy a tratar de acuerdo a los síntomas que tenés. Claro, vas a volver para control dentro de 48 horas, 3 días, ¿verdad? Para ver qué tal, pero no se da antibiótico si es de origen viral. Reposo, como había dicho, normalmente lo que hacemos es un control a las 48 horas. Damos un reposo de 48 horas para que pueda presentar en el trabajo, ¿verdad? Mucho líquido, bastante inclusive, evitar irritantes, tabaco, todo lo que sea humo y tratamiento sintomático, antipirético, analgésico. Ahora, o lo mismo, ¿verdad? Cuando damos
antibióticos solamente en caso de que sea de origen bacteriano. Fuera de ello, no. 90% es viral. El tratamiento es sintomático. En algunos casos, por la inflamación, solemos dar broncodilatadores por la disnea, pero muy raros casos. ¿Eso en qué casos? En pacientes con bronquitis complicada, ¿verdad? Ahí, pues fuera de ello, no, ¿verdad? Solemos dar también antitusígenos por la tos. Recordar, la tos es el primer y el último síntoma, o sea, el primero en aparecer y el último en desaparecer. Así que si el paciente dice, doctor, tengo todavía tos, de a poco va a ir desapareciendo, no se preocupen. Y está en rojo, no hay necesidad de antibiótico. Por ende, el principal objetivo con bronquitis aguda, diferenciar de la crónica, diferenciar de la crónica. Y así también diferenciar con neumonía. Ya escuché casos, bronquitis aguda, el paciente viene por bronquitis, doctor, yo tengo sufro de bronquitis crónica, 22 años, no fuma, no está expuesto a nada. ¿Cómo es que bronquitis crónica? No tiene lógica. Es que durante el niño tuve episodios de bronquitis aguda, entonces mi médico me dijo que eso se vuelve crónico, entonces tengo bronquitis crónica. Totalmente erróneo, totalmente erróneo. Con eso todo, terminamos. Por eso hice rápido porque tiempo principalmente. ¿Verdad? No te gustaría agradecer todas las clases últimas que usé. Muchas gracias, Elisandra. Muchas gracias. ¿Verdad? Con eso terminamos. ¿Verdad? Eh, 8 meses, sí, 8 meses. ¿Verdad? Con eso terminamos 8 meses. Como había dicho, todavía tenemos lo que es nuestro último día de repaso, que va a ser el martes, horario a confirmar, ¿verdad? Pero más casos clínicos, no va a ser un repaso, sino que casos clínicos. Vamos a colocar casos clínicos y empezar a debatir, ¿verdad? Va a ser algo rápido, una hora y media, ¿verdad? Algo corto, ¿verdad? Porque es feriado ese día. Eh, tengo que ver también el horario, ¿verdad? Tengo que estar avisando. Eso se voy a estar avisando seguro que el lunes o el domingo ya estaría avisando. Bueno, creo que sí, con eso es todo, ¿verdad? Infelizmente, con eso termina, ¿verdad? Infelizmente, ¿verdad? Eh, no pensé que iba a llegar tan rápido, ¿verdad? Pasó bastante, inclusive, bastante. Ahí está. Gracias a todos, profe, vamos a extrañar. Pero igual tienen clase ustedes igual tienen clase de otras materias, ¿verdad? Bueno, grabación.